Shalom, shalom, bienvenidos. Ya estamos iniciando esta nueva semana eh, y también en el mes de Aviv, el primer mes del calendario hebreo. Estamos en los primeros días del mes. Esta semana precisamente tenemos el día 10 del mes de Aviv, que cae en el calendario secular. Es el día 18. Bienvenidos a todos. Y también a los que nos escuchan posteriormente, deseamos shalom en sus vidas. Hoy tenemos un tema bastante interesante justo previo a la fiesta de Pesaj o a la fiesta de Pascua que caerá en nuestro calendario el 14 de Aviv o 14 de Nisan, caerá el 22 al atardecer. Así que hoy vamos a aprovechar también unos minutos para hablar acerca de el tema que nos compete hoy, que es el tema de la lepra de Naamán, el sirio Naamán, eh, en el contexto de la fiesta de Pascua o de Pesa. Así que pues también bienvenidas todas las preguntas, por supuesto, durante y al final respectivamente. Voy a proyectar la pantalla y vamos a comenzar. Bien, muy bien. Muy bien, aquí estamos ya. Bienvenido Alexander, ¿qué tal te estás conectando? Muy bien, en la porción del Haftará tiene un tema muy interesante. La porción del Haftará que está allí en sus Biblias, yo también voy a tenerlo aquí. En Segunda de Reyes, capítulo 5, nos habla de un personaje muy interesante del cual vamos a sacar lecciones bastante interesantes para nuestras vidas y también en el contexto de la fiesta que se avecina. Dice la escritura en Segunda de Reyes 5:1. Este hombre, Naamán el sirio, y ya vamos a orar antes de arrancar, era general del ejército de Israel de Siria. Era un hombre muy importante, de acuerdo a lo que la Biblia nos dice en Segunda de Reyes 5:1, un varón grande delante de su Señor, un varón de alta estima. Adonai dio salvación Siria por medio de él. Inclusive, dice la Escritura que dio salvación a Siria, es decir, Siria derrotó a Israel por medio de Adonai. Era parte de su propósito. Era un hombre valeroso, dice la escritura, un hombre valiente en extremo, pero termina diciendo el versículo 5, leproso. Un hombre que tenía quizás uno de los dos cargos más importantes en Israel. Era el general del ejército de un imperio eh, importante en aquel momento, el imperio de Siria, que ya había conquistado varios de los reinos que estaban a su alrededor, incluyendo a Israel. Ya por este tiempo, Israel del norte estaba recibiendo las conquistas por parte de Siria, que pues finalmente sabemos que Israel del norte desapareció, fue esparcido en varias partes del mundo, y este hombre era el responsable de que eso haya sucedido con Israel. Así que tenía un cargo prominente, un varón grande, dice la escritura, era de alta estima, era un hombre muy valiente, era un hombre muy importante. Pero termina diciendo el versículo 1 del capítulo 5, pero era leproso. Vamos a orar. Abba, gracias porque nos das tu palabra. Pedimos, Señor, sabiduría, pedimos tu espíritu, tu ruach, para entender, para aplicar a nuestra vida, para saber, Señor, lo que tienes para nosotros a través de la escritura que has dejado y que ella se ha mantenido hasta nuestros días. Que haga tu voluntad, que no vuelva a ti no vacía, sino que genere frutos en nuestra vida. Entregamos, Señor, lo que somos, nuestras vidas, y te alabamos, Señor, en esta nueva semana, pidiendo, Señor, éxito, holgura,
en todo lo que hagamos a nosotros, Señor. Y también, Señor, Israel, en medio de esta guerra, en medio de este ataque que está viviendo de sus vecinos, para que, Señor, tú dirijas, Señor, los designios que se avecinan sobre el planeta. Lo pedimos en el nombre de Yeshua. Amén. ¿Qué es la lepra? ¿Qué es el Saharat, también llamado de la Escritura? La porción de esta semana que estudiamos allá en Levítico, capítulo número 13, eh, versículo 2 dice, cuando el hombre tuviera en la piel de su cuerpo hinchazón, erupción o mancha blanca, y hubiera en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, dice aquí, esta palabra lepra es la que se traduce como Saharat. Aquí la tenemos en el hebreo. Lastimosamente se ha traducido como lepra, que es en el actual, se refiere a otra enfermedad muy diferente a la que se menciona en la escritura, que se conoce con el nombre de Saraat. Esta palabra Saraat, como bien lo sabemos en el Strong 6883, lo vemos aquí, se define propiamente como lepra, pero para que lo tengamos claro, no se refiere a la misma lepra que hoy se conoce en el mundo actual. Miremos las características, versículo 3. Y el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo, si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco y pareciere la llaga más profunda que la piel de la carne, llaga de lepra es, y el sacerdote le reconocerá y le declarará impuro. Ahora, ¿qué características tiene este Zaraat, eh, eh, hoy llamado como lepra, de acuerdo a la escritura? Este Zaraat tiene las siguientes características. Número uno, es una manifestación física de un trastorno espiritual interior. Generalmente, este Saharat, esta enfermedad daba cuando había algún problema, algún trastorno espiritual interior. Por eso, de hecho, dice el versículo 3, era examinada por el sacerdote. Era el sacerdote que tenía la obligación de ir y examinar la piel para verificar las características que estaban en la Torá y de acuerdo a eso dictaminar si se trataba efectivamente de esta enfermedad. ¿Qué características tiene la enfermedad? Vemos aquí en los versículos 2 y 3, aparición de manchas blancas en la piel, hinchazón, dice, o erupción. Son de las características que si aparecía en la piel, la persona inmediatamente debía ir ante el sacerdote y presentarse para que el sacerdote lo examinara, dice el versículo 3, y de esa manera determinar si se trataba de esta enfermedad. Lo que el sacerdote examinaba era el pelo o el vello, si el pelo de la llaga también se había transformado en color blanco y si la llaga que estaba sobre la piel, que formaba esa erupción, parecía también igual más profunda, o sea, estaba más profunda que la piel normal, con esas características, dice la escritura, se le declaraba impuro o inmundo, de acuerdo a la escritura. Ahora, la porción de la semana nos habla de todas las características en el capítulo 13, todas las características que podía presentar esta enfermedad o las variantes respectivas para que el sacerdote pudiera eh, investigar y poder declarar esta enfermedad. Ahora, la persona que era declarada impura era una persona que debía separarse de la sociedad. En el caso de Israel, que en este momento, cuando se da en la Torá, estaba viviendo en carpas, el leproso debía vivir fuera del campamento para precisamente que esa impureza no estuviera dentro del campamento. Algo, pues por supuesto, bastante difícil para él y para su familia. Debía esperar y presentarse ante el sacerdote si hubieran ciertos cambios. Si la piel ya empezaba a tornarse de una manera diferente, debía presentarse nuevamente el sacerdote, quien finalmente le daba 7 días más,
ciclos de 7 días sucedían aquí, eh, donde la persona finalmente debía presentarse para declararse pura. En la porción de la semana que viene, viene ese proceso impresionante que lo vamos a leer allí, de cómo de las ofrendas y del proceso de purificación que debía atravesar esta persona cuando ya era declarado limpio, es un mensaje mesiánico tremendo que vamos a leer en la próxima semana. La enseñanza esta semana nos muestra es las características que tenía esta persona, de la cual el sacerdote dictaminaba si estaba o no con esta enfermedad del Sahara. Así que tenemos a este personaje, el sirio Naamán, grande, valeroso, valiente, muy conocido en su territorio, el Eterno y lo había utilizado para conquistar a otros reinos, pero tenía el Saharat. Ahora, encontramos en la escritura ejemplos del por qué se originaba el Saharat. Ya vimos que una de las características era que era una característica, una manifestación física exterior de un trastorno físico, de un trastorno espiritual interior. Vamos a ver tres características que nos muestra la escritura, por supuesto pueden haber más, de las razones por las cuales la persona contraía esta enfermedad del Saraat. La primera de ellas es la soberbia. Vemos en la escritura, en Segunda de Crónicas, capítulo 26, el rey Usías, el gran rey Usías, tuvo el episodio de la enfermedad. Dice Segunda de Crónicas 26 que entonces todo el pueblo de Judá tomó a Usías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías su padre. Usías edificó Elot, la restituyó a Judá después de que el rey Amasías durmió con sus padres. Fíjense lo que dice la escritura, era de 16 años Usías cuando comenzó a reinar y reinó 52 años en Jerusalén. Versículo 4, hizo lo recto ante los ojos de Adonai, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre, y persistió en buscar a Elohim en los días de Zacarías, entendiendo en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Adonai, él le prosperó. Y vemos, de hecho, en el desarrollo del capítulo 26, cómo el Eterno prosperó a este rey que decidió buscar al Eterno. Allí se muestran varios ejemplos. Peleó contra los filisteos, rompió el muro de Gat, Dios le dio ayuda contra los filisteos. Su fama, dice el versículo 8, se divulgó hasta la frontera de Egipto porque se hizo altamente poderoso, edificó torres en Jerusalén, en el desierto, abrió muchas cisternas porque tuvo muchos ganados, vegas, viñas, labranzas, tuvo un ejército de guerreros que salían a la guerra, eso dice el versículo 11. eh, Hasta se nombra la cantidad de los guerreros que tenía, además que tenía lanzas, yelmos, coseletes, arcos, ondas, máquinas inventadas por ingenieros. Su fama se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente. Pero aquí viene el versículo 16. Cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina porque se rebeló contra Adonai su Dios, entrando en el templo de Adonai para quemar incienso en el altar del incienso. Aquí lo vemos, de hecho, en la primera figura. El rey Usías se hizo grande, altamente poderoso, persistió en buscar al Eterno, pero se llenó de soberbia, se enalteció, dice, su corazón y se creyó con la autoridad de hacer algo que no le correspondía, que era exclusivamente para los hijos de Aarón, quienes debían quemar el incienso en el altar del incienso. De hecho, era algo tan especial que los hijos de Aarón, una vez en su vida, dado que era una familia numerosa a lo largo del tiempo, podían ofrecer este incienso y Usías se creyó con la autoridad. Dice en la escritura que
le dijeron, no te corresponde a ti, Usías, quemar el incienso, sino a los sacerdotes de Aarón. Sal del santuario porque has prevaricado. Usías, teniendo en su mano el incensario para ofrecer el incienso, se llenó de ira, la soberbia. Y en su ira contra los sacerdotes, dice la escritura que el Saharat, traducido como lepra, le brotó en la frente delante de los sacerdotes junto al altar del incienso. Así que allí mismo dice la escritura que el sumo sacerdote, Azarías, le hicieron salir a Usías apresuradamente de aquel lugar porque Adonai le había herido. Aquí vemos el primer ejemplo, la soberbia. Este hombre que había sido un hombre eh, entregado al Eterno y el Eterno le había prosperado, cometió un error, hizo algo que no debía hacer, quemar el incienso, que no le correspondía a él. Aquí viene una lección importante de hacer lo que nos corresponde hacer y no lo que el Eterno nos ha dicho que no debemos hacer. A Usías no le correspondía quemar el incienso. Pero fíjense que la escritura enfatiza que fue su soberbia, que él, aunque los sacerdotes le dijeron lo que había hecho, él debió aceptar, hacer teshuvá, hacer arrepentimiento, pero él persistió en su ira y por eso la lepra le llenó la frente. Lastimosamente, dice la escritura que él habitó leproso hasta el día de su muerte. Un final muy triste para un hombre tan grande. La primera característica, la soberbia. La segunda característica la vemos en la codicia. En la misma historia que estamos leyendo hoy, allí en Segunda de Reyes, después de que finaliza este episodio de Naamán y es sano del Saharat, de su lepra, apareció allí algo interesante. Naaman ofrece eh, eh, un premio, ofrece una paga a Eliseo, no barata, una gran paga para poder, eh, eh, digamos, solventar o pagar el favor de haber sido sano. Por supuesto, Eliseo rechazó estos regalos porque provenía del Eterno la, la salvación, la sanación, pero allí dice la escritura que Eliseo tenía un criado llamado Giesi. Este criado mm, pensó para sí mismo, he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que ha traído. Vive Adonai, que correré yo tras él, tras Naamán, y tomaré de él alguna cosa. Y siguiendo Giesi a Naamán, y cuando vio a Naamán que venía corriendo tras él, se bajó de su carro para recibirle, diciéndole, ¿todo va bien? Y él dijo, bien, mi señor me envía a decirte. He aquí vinieron a mí en esta hora del monte Efraín dos jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y dos vestidos nuevos. Giesi, llevado por la codicia, dijo mentiras a Naamán para poder obtener algún premio que Naamán traía para Eliseo. Dijo Naamán, te ruego que tomes dos talentos, y le insistió y ató dos talentos de plata en dos bolsas, dos vestidos nuevos, y lo puso todo a cuestas a dos de sus criados para que lo llevasen delante de él. Así que llegó a un lugar secreto, él tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fueran. Y él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, Giesi? Y él dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Fíjese que aquí Giesi insiste en su mentira. Entonces él le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por lo tanto, la lepra de Naaman se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Fíjense la consecuencia. Y salió delante del leproso, blanco como la nieve. Giesi, lleno de codicia por los tesoros que traía Naamán, que Eliseo no había recibido, porque no se puede comprar la salvación del Eterno. El Eterno da gratuitamente la sanación y la salvación, pero Eliseo Giesi, perdón, en su codicia y con mentiras fue y pudo eh,
traer algunos de estos presentes. Y debido a su codicia, dice la escritura, que la lepra brotó en su frente. Así que vemos ya dos características, la soberbia y la codicia. Pero hay una tercera que encontramos en la misma Torá y es el chisme. Vamos allí a Números capítulo 12. Números capítulo 12, desde el versículo 1. Aquí encontramos al mismo Moshe con sus dos hermanos, Miriam y Aarón. Dice la escritura que Miriam y Aarón hablaron contra Moshe a causa de la mujer cusita, la mujer morena que había tomado, porque él había tomado una mujer cusita, dice la escritura. Aquí, aparentemente, lo que Aarón y María principalmente estaban murmurando era, digamos que superficialmente, su queja era porque le había tomado una mujer morena, una mujer extranjera, pero realmente en el fondo había algo más, y está allí. En el versículo 2 dijeron, solamente por Moshe ha hablado Adonai, no ha hablado también por nosotros, y oyó Adonai. La queja realmente era porque el Eterno hablaba con Moshe y no con ellos. Y dice la escritura, aquel varón Moshe era muy manso, más que todos los hombres que había en la tierra. Luego dijo Adonai a Moshe, a Aarón y a María, salid vosotros tras el tabernáculo de reunión, y salieron ellos tres. Y Adonai descendió en la columna de nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo, oíd mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta Adonai, le apareceré en visión. En sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moshe, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara, dice la escritura, hablaré con él, claramente y no por figuras, y verá la apariencia de Adonai. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moshe? Entonces la ira de Adonai se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo y aquí que Miriam estaba leprosa como la nieve. Por causa de hablar la lengua que, de acuerdo al libro de Santiago, de Jacobo, tiene un poder extraordinario, dice él, es como un pequeño fuego que después desata un gran fuego en todo el bosque. La lengua tiene un poder muy grande. De hecho, en el hebreo se le llama la Lashon Hara, la lengua maligna. Y en el pensamiento hebreo es un pecado de acuerdo a la Torá. ¿Cuántas veces hemos abierto nuestra boca para hablar en contra de alguien? El chisme, de acuerdo a la escritura, en aquel momento desataba también el Zaharat. Le pasó a Miriam por hablar en contra de otra persona. De hecho, Levítico, en el libro en que estamos actualmente, nos habla directamente de ese mandamiento. Dice el, el Levítico capítulo 19, y es un mandamiento, 19:16 dice, no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de su prójimo, dice el Eterno, yo Adonai. Así que es un mandamiento del Eterno no andar chismeando. Y creo que es uno de los mandamientos más difíciles de poder cumplir por parte de la humanidad. Es mejor callar y no hablar en contra de alguien. Por causa de ese pecado, Miriam tuvo durante 7 días, dice la escritura, esta enfermedad del el Sarat. Ahora, vemos aquí en la escritura que esta enfermedad viene por una conducta espiritual, como la soberbia, la codicia y el chisme. Estos tres pecados que siguen vigentes, siguen muy vigentes, muy latentes en nuestro planeta. La soberbia, que generalmente se le atribuye a los líderes, los gobernantes, que con soberbia expiden leyes, atan a los pueblos, atacan a otros pueblos, sigue siendo, inclusive en los niveles más bajos, inclusive en nuestras familias o con nuestros hijos. Muchas veces con soberbia ejercemos autoridad que el Eterno no quiere que sea de esa manera.
o la codicia que abunda en el planeta. ¿Cuántas muertes, cuántas cosas horribles suceden en el planeta por causa de la codicia? Inclusive separación de familias, de hermanos, hoy en día por causa de la herencia familiar. Y por supuesto la tercera, el chisme, que también abunda en el planeta. El Sarat se originaba en la piel en aquel momento, que provenía de estos tres pecados, pecados que siguen vigentes hoy. El Eterno quiere también sanarnos del Sarat, porque muy probablemente tú y yo hemos caído en alguno de estos tres pecados, o quizás en los tres. El Eterno quiere también, así como obró en este hombre, en Naamán, también obrar en nuestras vidas. Y la pregunta es, ¿existe solución para el Sarat? Bueno, gracias al Eterno existe una solución y la vimos en la Haftará, allí en Segunda de Reyes, capítulo 5. Vemos allí en el capítulo 5 y versículo 2 que de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tienda de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Es decir, había una israelita allí en su familia. Versículo 3. Esta dijo a su señora, si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Así que esta muchacha sirvió como mensajera. Siempre existe un mensajero que trae la solución. En este caso, una sirviente de la esposa de Naamán que había escuchado, conocía a este profeta Eliseo y sabía, tenía fe en su corazón que había una solución. Ahora, fíjense lo que ocurre después. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y el rey de Siria dijo, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata, aquí todos los regalos que Giesi tuvo codicia, 10 talentos de plata, 6.000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Fíjense la actitud que tomaron estos personajes. Por un lado, existe un mensajero, que en este caso fue la sirviente, eh, que hoy en día también tenemos mensajeros de diferentes partes que llegan con la solución que el Eterno tiene para nosotros. Y la segunda parte es decidir creer. Por supuesto, Naamán, el general del ejército, un hombre valeroso, valiente, esforzado, tener que creerle a una sirvienta, e inclusive una sirvienta extranjera, que eran tenidos por poca cosa en los países vecinos de Israel. Por supuesto que Siria estaba invadiendo a Israel, así que era poca cosa. Decir creerle a una sirvienta extranjera fue algo valeroso y que el Eterno nos pide que hagamos. Cuando llega el mensaje a nuestras vidas, el mensaje de salvación que trae la Torá, que trae la Escritura a través del Tanakh, de los profetas y del pacto renovado con las palabras del Mesías Yeshua, es nuestra decisión creer o no creer. La solución está allí. La solución está en la Escritura. Es nuestra decisión creer. Y este hombre, Naamán, creyó. Inclusive, habló con el rey también creyó y le envió cartas para hablar con el rey de Israel y que pudiera llegar a esa solución. Ahora, lo que vemos a continuación es cómo logró la sanidad del Saharat. Por supuesto, el rey de Israel al leer las cartas, pues dijo, ¿quién soy yo? ¿Cómo puedo sanarlo? Lo que quiere el rey de Siria es buscar una oportunidad para venir e invadirnos. Pero allí aparece Eliseo. Y Eliseo dice el versículo 8, varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos y envió a decirle, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga a mí ahora, Naamán, y sabrá que habrá profeta en Israel. Y dice la escritura que vino Naamán, lo vemos allí en la imagen, vino con todos sus sirvientes, con sus caballos, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Ahora, aquí viene la prueba de la soberbia.
este hombre, Naamán, esperaba que saliera el profeta, ¿cierto? Dijera alguna bendición, algunas palabras, algún prodigio, que pusiera su mano en la lepra y sanaría. Muchas veces en nuestra soberbia esperamos que el Eterno actúe de una manera, que lo que nos pida sea lo que nosotros queremos que nos pida. Pero aquí viene el punto importante de la sanidad del Zarat y es obedecer. Miremos cuál fue el mandato. Versículo 10. Eliseo no salió a la puerta. Había una lección para la soberbia. Quizás esa era la razón por la cual Naamán tenía el Zarat. Lo dice la escritura, pero es probable que fuera su soberbia. Y le envió un mensajero a Giezi diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. El mensaje del Eterno es claro. El Eterno da una orden, Él da un mandato y es claro y es puntual. De nosotros depende el aceptar, decidir, creer o no creer en el mandato. Allí estamos, en la Y, que hemos hablado varias veces, entre seguir nuestro camino o seguir el camino de la Torah, el camino de la obediencia, el camino que nos lleva a la vida y a la bendición, o seguir nuestro propio camino, que finalmente, que aparentemente es un camino bueno, es un camino de placer, pero nos lleva a la muerte. Fíjense que Naamán estaba en esa Y, estaba en esa decisión. Naamán, dice el versículo 11, se fue enojado diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá luego y estando en pie invocará el nombre de Adonai su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Hay camino, dice la escritura, que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hay camino que a nosotros nos parece derecho, que así deberían hacer las cosas. ¿Por qué tiene que ser como el Eterno lo pide? Dice versículo 12, Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavar en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Ahora, fíjese que Naamán quería hacerlo a su manera. Él estaba pensando en que los ríos de Damasco, Habana y Farfar eran ríos más limpios y quizás por supuesto lo eran ríos más limpios que el río Jordán. El río Jordán era un río que tenía lodo, no era un río tan bello, aparentemente hermoso como los ríos de Damasco, y Naamán quería hacerlo a su manera. ¿Cuántas veces queremos hacer las cosas a nuestra manera? Eh, ¿Por qué no mejor adorar al Señor en domingo y no en Shabbat? ¿Por qué el Eterno nos pide adorar en Shabbat y no en domingo? Allí estamos en la Y, en lo que el Eterno nos ha mandado a obedecer. El mandato del Eterno era claro. Ve, lávate 7 veces, haz inmersión, haz tevilá, inmersión 7 veces en el Jordán y serás limpio. En la Escritura se nos muestran mandatos que el Eterno también nos ha dicho. Cree en mí, obedéceme y serás salvo. También Pablo y los demás apóstoles también predicaban acerca de esto. Cree en el Adón Yeshua HaMashiach y serás salvo tú y tu casa. El mandato es simple, el mandato es sencillo. De nosotros es la decisión de hacerlo o no hacerlo. Ahora, aquí Naamán, en su soberbia, quizás la que le ha llevado a esta enfermedad del Zarat, no quería hacerlo, él quería hacer su propio camino. Y quizás nosotros también podemos estar en lo mismo. Queremos hacer nuestro propio camino, nuestra forma de hacer las cosas, nuestra forma de presentarnos delante de Dios y no lo que el Eterno nos ha mandado en su Torá. Ahora, ¿qué ocurre aquí? Aparecen sus siervos. Ellos juegan un papel importante. Versículo 13, sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, era como un padre para ellos, era una gran persona, de acuerdo a lo que vemos aquí. Si el profeta
te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Fíjate la importancia de quienes rodeaban a Naamán. Eran personas que fueron usadas por el Eterno para convencerlo. Y el Eterno siempre pondrá personas a nuestro alrededor que nos dicen, ¿por qué no obedecer al Eterno? Es mucho más fácil obedecer al Eterno que hacer nuestra propia voluntad, que hacer lo que creemos que está bien. Pero nuevamente la decisión está en ti. La decisión de obedecer lo que la Torá nos muestra, amar al prójimo, ayudar al extranjero, guardar ese diezmo para ayudar al necesitado. eh, Observar el Shabbat, observar las fiestas como el Pesa que se avecina, eh, amar al Eterno con todo el corazón, con toda el alma y la mente, y al prójimo como a mí mismo, no andará chismeando, no codiciar, entre otros mandamientos. No es más fácil hacerlo que seguir nuestro propio camino. Aquí Naamán que estaba en la Y, decidió, dice el versículo 14, que es el mejor versículo de esta historia, que él entonces descendió, dice la escritura. Él decidió rebajar su soberbia, por eso el verbo que aparece allí es descendió. ¿Cuántas veces necesitamos descender de nosotros mismos? En nuestra soberbia queremos hacer nuestra voluntad y no escuchamos lo que el Eterno pone. Y muchas veces esas voces que el Eterno pone a nuestro alrededor son nuestra misma familia, nuestra esposa, eh, los amigos, los hijos, el mensajero que el Eterno manda, el líder que el Eterno ha puesto, es el que habla a nuestro corazón. Él decidió obedecer, puso su fe en acción. Fíjense que la escritura siempre nos muestra que no basta solo con escuchar. La emuná es una fe puesta en acción. No es solamente creer lo que escuchamos de la palabra del Eterno, sino colocarla en acción. Es hacer. Ese es el pensamiento, es lo que el Eterno desea de nosotros. Y este hombre puso fe en acción. Eh, él, él se comportó como un hijo de Dios, como parte del pueblo de Israel, cuando hizo, no solamente los oidores, sino los hacedores, dice la palabra, descendió y se zambulló. Hizo, dice la escritura, hizo rajats, es el verbo que se utiliza ahí, rajats, descendió, se zambulló, hizo inmersión 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios. ¿Cuántas veces el Eterno nos pide que hagamos algo? ¿Estamos dispuestos a hacerlo? O quizás pensamos, es anticuado, esos son ritos antiguos, son palabras que ya no están vigentes y decidimos no hacerlo. Fíjense el resultado de obedecer. La escritura nos muestra en el versículo 14 que su carne se volvió como la carne de un niño. O sea, no solamente fue limpiada el Zaraat, sino su carne se renovó. Qué mensaje tan precioso nos da el Eterno hoy, como la de un niño, y quedó limpio. Quizás por eso Pablo nos escribe o escribió a los romanos, a la Keilah, a la congregación mesiánica en Roma, en su libro, en su carta, Romanos 12, 2, diciendo, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. Este hombre, Naamán, tiene todas las características de un proceso de sanidad espiritual. Y el último, cuando decide escuchar Shema y obedecer, es que él es transformado, porque vemos que su carne se renovó. O sea, él no salió con la carne del adulto que era limpio, sino su carne fue renovada como la de un niño. Dice Pablo, no os conforméis a este siglo, no se conformen a lo que
se habla, lo que se ve en el mundo, dice, sino transformaos. Así como la luna nueva se ha renovado en este nuevo mes, el Eterno desea que nosotros también seamos renovados, transformados. Sigue diciendo, la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué es lo que tenemos que renovar? Nuestro entendimiento. Y termina diciendo Pablo, quizás pensando en esta experiencia de Naamán, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios. Termina diciendo Pablo, agradable y perfecta. Naamán vivió en su carne el versículo de Romanos 12:2, porque él decidió no conformarse al siglo que vivía, a su pensamiento, sino decidió dar el paso y se transformó físicamente, se transformó, pero también lo primero que transformó fue su mente. Como dice Pablo, transformar vuestro entendimiento. Y Naamán pudo comprobar en vida que la buena voluntad de Dios es agradable y perfecta. El Eterno obró un proceso maravilloso en la vida de Naamán, un hombre valiente, valeroso, que tuvo que descender. El Eterno nos pida que descendamos, no solamente físicamente, porque Él lo manda en la Escritura a descender a las aguas y a hacer inmersión, como lo hizo Naamán, descender de nuestra soberbia. ¿Qué es? ¿Cuál es el Saharat que hay en nuestra vida? ¿Es la soberbia? ¿Es la codicia o es el chisme? El Eterno desea sanarnos del Saharat en esta fiesta que se avecina, en esta fiesta de Pesa. ¿Cómo desea el Eterno sanarnos del Saharat a nosotros que vivimos en este siglo? Dice la Escritura en Éxodo 12, que leímos en la enseñanza anterior, versículo 2, después de haber anunciado el primer día que arrancaba el nuevo mes, Éxodo capítulo 12, versículo 2 y 3, dice, hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno de las familias de Israel un cordero por familia. La primer mandato que el Eterno le mandó a su pueblo era que en el mes de Nisan, o Abib, en el mes que estamos, eh, el día 10, que el día 10 va a ser el 18 de abril, esta semana es el 18 de abril, que es el día 10 que habla este versículo, el mandato era tomar un cordero por familia. Y así lo hizo Israel, estando aún en Egipto antes de partir con libertad hacia el desierto, todos tomaron el día 10 ese cordero. De hecho, el objetivo de tomar un cordero era examinarlo de tal manera que fuera perfecto. Ese cordero tenía unas características, versículo 5 de Éxodo 12, un animal sin defecto, macho de un año, le tomaréis de las ovejas y de las cabras y dice la escritura, lo guardaréis hasta el día 14. En el día 14 de Nisan lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Quiere decir, al atardecer, a la hora novena o las 3 de la tarde del día 14. Ese día 10 todos debían introducir un cordero a sus casas para examinarlo. Quizás hasta alcanzaban a encariñarse con este animal de un año en sus casas para luego sufrir esa pérdida en el día 14. Años más tarde, el verdadero Cordero se presentó un día 10 del mes de Abib o Nisan. Un día 10, el Cordero o nuestro Cordero de Pesa entró en Jerusalén.
Ese mismo día, los sacerdotes traían de diferentes partes, especialmente de Belén, donde se apacentaban los corderos para el Pesa, trajeron, los sacerdotes traían al son de la trompeta, traían a Jerusalén. Pero ese mismo día había una entrada mucho más triunfal, donde el pueblo agitaba las ramas, extendían sus talits para que por allí pasara el pollino en que iba el verdadero Cordero. Un día 10 como el que vamos a vivir esta semana, el 18 de abril, Yeshua, el verdadero Cordero, entró en Jerusalén. Así que el primer paso que desea el Eterno para sanarnos del Saharat en este Pesach es que el Cordero entre en nuestras casas. Es que el verdadero Cordero, que es Yeshua, sea recibido en nuestras casas. Es invitarle, Pablo lo dice, cree en el Adón, Yeshua HaMashiach, y serás salvo tú y tu casa. Así que el primer paso es permitir que el Cordero entre en nuestras casas. Invitémoslo como familia a que entre en nuestras casas, en nuestras vidas y en nuestro corazón, que es donde Él quiere morar. Este 18, este 10 de Nisan es un día apropiado para reunirte en familia y para aceptar al Mesías. Por eso hoy en día, en la Pascua, en el Pesa que celebramos año a año, no comemos cordero, porque el cordero ya fue sacrificado, el cordero ya fue inmolado entre las dos tardes, un día 14 de Nisan, entre las dos tardes murió el cordero. Segundo paso, dice la escritura en Éxodo 12:15, durante 7 días comerán pan sin levadura, de modo que deben retirar de sus casas la levadura el primer día. Así que lo que el Eterno nos invita a hacer es a buscar la levadura físicamente, que está en nuestras casas durante 7 días. No se debe hallar levadura en nuestras casas y por supuesto dice la escritura que tampoco. De hecho, dice la escritura el que coma algo con levadura desde del primero hasta el séptimo día, el mandamiento dice que era eliminado de Israel. El Eterno nos pide que físicamente busquemos la levadura, panes, galletas y muchos otros alimentos que pueden contener levadura, bebidas, entre otros. La escritura dice que deben ser eliminados, deben ser retirados de las casas. Ese es el mandato que nos da el Eterno. Así que es una costumbre muy interesante junto con nuestros niños por toda la casa. Inclusive puedes hacer una actividad con ellos colocando pedazos de pan o de galletas envueltos en algunas partes de la casa para que ellos también puedan hacer el ejercicio del mandamiento de buscar por toda la casa la levadura. Ahora, físicamente, eso es lo que debemos hacer. Debemos eliminar la levadura de nuestras casas. Pero aquí lo que el Eterno quiere realmente es eliminarla de nuestro corazón. Él quiere eliminar el zarat, la codicia, la soberbia, el chisme que generaba el zarat, quiere eliminarlo también. Este es el momento previo a Pesa de eliminar el zarat, de eliminar la levadura que hay en nuestras vidas y en nuestro corazón, más que sacarlo de nuestras casas y no consumirlo durante 7 días, el Eterno quiere eliminarlo de nuestro corazón, quiere eliminar la levadura que hay en nuestro corazón. Por eso, quien participaba del Pesa debía ser circuncidado. Ahora, la misma escritura nos muestra que el Eterno, lo más importante que quiere hacer es circuncidar nuestro corazón, eliminando la levadura que hay. El segundo paso es eliminar la levadura del corazón. Ahora, el Eterno nos invita a comer pan sin levadura durante 7 días, comenzando con el 14 de Nisan. El 14 de Nisan caerá el 22 de abril al atardecer y durante 7 días, dice la escritura, no comerás pan con levadura. Así que durante esos 7 días no comeremos
pan sin levadura. Casualmente yo cumpliré años el 27 de abril en plena fiesta de panes sin levadura y no podré comer torta, sino una torta sin levadura. Estaré en mi cumpleaños. También dice la escritura, Éxodo 13:7, en ningún lugar de su territorio debe haber nada que contenga levadura, ni siquiera habrá levadura entre ustedes. Es lo que el Eterno quiere hacerlo. No, que no haya levadura en nuestro corazón. Comerán pan sin levadura durante 7 días. Ahora, el hacerlo, podemos decir hoy en día, ay, podemos comer cualquier tipo de pan, pero volveríamos a caer en el pecado o en la decisión que tuvo Naamán. Naamán dijo, es mejor lavarme en los ríos de Damasco, pero la orden era hacerlo en el río Jordán. El Eterno es un Dios de orden y es un Dios específico. Y el Eterno nos pide que no comamos pan sin levadura, que comamos pan sin levadura, perdón, durante esos 7 días. Participemos. La invitación es participemos, como dice Pablo, pensando que nuestro Mesías fue sacrificado ese 14 de Nisan, que estamos participando de su cuerpo, dice el mismo Yeshua, cada vez que comas este pan, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Así que es un mandato que el mismo Yeshua nos ha pedido hacer, comer pan sin levadura desde la fiesta de Pesach y durante 7 días anunciando la muerte del Mesías hasta que Él regrese a celebrarla nuevamente con nosotros en el reino de su Padre, dice él, preciosa promesa. El Eterno desea eliminar la levadura que hay en nuestro corazón, la codicia, la soberbia y también el chisme. Tercero, dice el Eterno en Éxodo 12, 16 y 17, celebrarán una reunión solemne el día primero, es decir, el 14 al anochecer, ya es día 15. Ese día 15 es una reunión solemne. Dice la escritura, en todo ese tiempo no harán ningún trabajo, excepto preparar los alimentos que cada uno haya de comer. Solo eso podrán hacer. Sigue diciendo, celebrarán la fiesta de los panes sin levadura, porque fue ese día cuando los saqué de Egipto. Así que el Eterno quiere que en el día 14 de Nisan, que es 22 de abril, participemos del Pesa, de la Pascua, para recordar que fuimos esclavos y que en ese día Él nos rescató, Él nos liberó por gracia. Por eso Eliseo no podía pagar nada Eliseo no podía recibir ningún pago a Naamán porque gratuitamente el Eterno lo sacó de Egipto, lo liberó de su lepra gratuitamente, así como Israel gratuitamente fue liberado de Egipto. Tú y yo, gratuitamente, un día como ese, como el 22 de abril al anochecer, fuimos rescatados por la sangre del Mesías. El Mesías muere, nuestro Mesías Yeshua, un 14 de Nisan, a la hora novena, dice la escritura, justo antes, justo en el momento en que el Cordero Pascual, que finalmente escapó de mano de los sacerdotes, iba a ser sacrificado. Sigue diciendo aquí la escritura, por ley, las generaciones futuras siempre deben celebrar ese día. Quiero leerlo en el versículo 17. Dice que guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Dice él, por tanto, en la traducción de la nueva versión internacional que ven aquí, dice, por ley. Dice, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Eso quiere decir que este mandamiento no fue abolido, como se expresa en algunos sectores, con la muerte del Mesías. Todo lo contrario, el Mesías dijo, haced esto en memoria de mí. Él mismo lo dijo. Cada vez que comieres el pan y beberéis el vino, la muerte del Señor anunciáis. Así que
Es antibíblico decir que fue abolido este mandamiento, todo lo contrario, cada vez que participamos del mismo, la muerte del Señor anunciáis, y dice el mandamiento de Éxodo 12:17, en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Este es un proceso de introspección que nos manda el Eterno. El Señor desea hacer en nosotros para que Yeshua, nuestro pan sin levadura, Yeshua, que es el pan sin levadura, pueda habitar en nosotros. Y último paso que el Eterno quiere hacer para sanarnos del Zaraat en este Pesa. Dice Éxodo 12:18 el, el Éxodo 12:8, perdón. En aquella noche comerán la carne eh, asada al fuego y dice aquí acompañada de hierbas amargas y pan sin levadura. Ahora, la carne del cordero no la comemos hoy porque nuestro cordero ya fue sacrificado, por eso no lo incluimos en el plato de la Pascua que consumimos hoy en día, pero utilizamos el pan sin levadura, añadimos hierbas amargas, como ustedes pueden ver allí en la imagen, a los panes sin levadura y acompañado del vino. Ahora, ¿por qué lo hacemos con vino? El mismo Yeshua lo dijo al renovar el pacto en esa noche, justo antes de su muerte, dijo, tomad también el vino que es mi sangre, es un símbolo de la sangre derramada, por eso también en el ceder de Pesach utilizamos el vino. Dice Deuteronomio 16:3, hablando también de las fiestas, dice, no comerás la Pascua con pan leudado, sino que durante 7 días comerás pan sin levadura, pan de aflicción, pues de Egipto saliste de prisa. Así, dice la escritura, lo harás para que toda tu vida, dice Deuteronomio 16:13, toda tu vida te acuerdes del día que saliste de Egipto. Y hoy decimos, para que toda tu vida te acuerdes del día que saliste de Egipto espiritual. El Señor desea sacar el Egipto de nuestra vida, eliminar el Zaraat, quitar la levadura que hay en nuestro corazón. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre, porque nos das la palabra, que es fiel y segura. Gracias, Señor, porque deseas eliminar de esta fiesta la levadura que hay en nuestra vida. Señor, pedimos, Señor, que circuncides nuestro corazón, que así como Naamán, nuestro pensamiento sea transformado, que podamos poner nuestra vida en acción de acuerdo al mandamiento y comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Gracias, Señor. Decidimos obedecer y pedimos perdón, Señor, por en algunos momentos ir tras nuestro camino, tras nuestro deseo eh, del chisme, de la codicia, de la soberbia. Perdona, Señor, perdona a tu pueblo, Señor, perdona a nuestro corazón que es engañoso, como dice la Escritura. Padre, renueva nuestra mente, circuncida nuestro corazón y en este pesa, Señor, saca la levadura, que sea Yeshua el que more en él para hacer tu voluntad. Padre, gracias. Podemos nuestras vidas y de todas nuestras familias de este grupo de estudiantes de Torah en tus manos. Te alabamos en el nombre de Yeshua. Amén y amén.